Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Casi son las 4:04 de la madrugada, 3:04 si estáis en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Adri, ¿qué tal? Pues ya es 22 de julio, así con la tontería. Sí, ya pasa el verano, ya estamos en Navidad casi, ¿eh? Pues es uno de los comentarios así a lo Laura Martínez que me ha hecho antes Marta Centella. Oye, que ya ha pasado una semana de la temporada de verano, oye, que ya esta es la segunda, oye, que ya estamos a lunes. Ya hay que ir comprando lotería, ¿eh? Sí. Prácticamente. No sé si esta reflexión, la temporal, la de situarnos en un lugar concreto, en un momento concreto, y en la de pensar continuamente que se nos está pasando el tiempo muy rápido, que nos queda poco tiempo. No sé si esto lo hacen los animales. Lo digo porque la pregunta que queremos que nos respondáis hoy al 900-100-800, todos los oyentes que estéis ahí al otro lado, en este Si amanece nos vamos veraniego, queremos que nos contéis en qué creéis que nos diferenciamos de los animales. ¿Nos parecemos más a ellos de lo que pensamos? ¿Tienes mascota y en realidad vas encontrando más similitudes que... No sé, 900-100-800, esa es la pregunta. Siempre se dice que los perros se parecen a los dueños, ¿eh? Hombre, físicamente eso pasa muchísimo. Ya en lo cognitivo no lo sé, pero físicamente yo voy por la calle y eso es casi uno de cada, no sé, uno de cada dos. ¿No lo crees, Parda? Sí, puede ser, ¿eh? Sí. Sí, pasa mucho. 900-100-800 es el teléfono para los oyentes. ¿Por qué estamos haciendo toda esta reflexión? Pues porque hoy ya es martes, así que hoy entramos en Zona de Penumbra. Zona de Penumbra con Ignacio Crespo. Médico, divulgador científico, Ignacio Crespo, muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? Muy bien. Parto aprovechado en general, ¿es? Sí, ¿verdad? ¿no? Sí, desde luego. Es que no podrían haberlo aprovechado más también. Digo, Hombre, no creo, ¿vale? No sé con tu edad si se pueden hacer más cosas, la verdad. Seguro que sí, pero está bien, ¿no? A ver, uno siempre quiere más. Bueno. Y de esto va un poco el tema, ¿no? ¿Sí? Uno siempre quiere más y uno siempre quiere verse mejor. Sí. Llevamos muchos años peleándonos con nuestra autoconcepción, ya no como personas, sino como humanos, y tenemos esa necesidad de ensalzarnos, de sentirnos por encima de todo. Especialmente de los animales. Claro, porque al final con algo nos tenemos que comparar y los animales están ahí, es fácil. Yo te diría, respecto a esa pregunta que has lanzado al principio, aunque ya veremos qué responden los oyentes, pero que nos parecemos mucho más de lo que creemos, hasta tal punto que la ciencia tiene problemas para encontrar algo que nos diferencie por completo. Que es lo que en el fondo, como bien decías, nos gustaría un poco para seguirnos sintiendo un poquito por encima de ellos. Los reyes del mambo, encima de la creación, el apex, ¿no?, de la evolución. Y yo creo que podemos hablar de eso porque es algo que arrastramos desde hace mucho. Ya. A mí me gusta cuando conseguimos traer aquí no solamente ciencia, sino un poquito de perspectiva histórica, de filosofía. Y esto es un caso claro, porque ¿desde cuándo pensamos esto de que los seres humanos están aparte del resto de la creación? Son distintos a los animales, distintos a todo lo que existe. Y el culpable evidente, ¿no?, el sospechoso habitual en este caso es la religión. Sí. La gente lo estará pensando. Y tienen en parte razón. Porque aunque ya en la antigua Grecia era mayoritario entender el ser humano como algo categóricamente distinto, sí, y luego entraremos en por qué, y los típicos personajes que salen en todos los libros de filosofía, que han sido culpables en parte, sí que tenemos que decir una cosa, que nos sorprenderá que había otras personas minoritarias que ya desde el siglo IV a.C. consideraban que éramos un animal. Es más, que habíamos evolucionado. Anaximandro es uno de esos casos, muchísimo antes de Darwin. Un nombre que se está perdiendo, por ¿verdad? Sí, ¿verdad? Fíjate, podían haber aprovechado más mi nacimiento llamándome Anaximandro. Habría estado muy bien. Y Anaximandro lo que decía es, los seres humanos no nacen de los monos, porque no los conocían claramente o no tanto, pero sí que es posible que nazcan de peces adolescentes. Peces adolescentes. En concreto, vale, ¿no? Ahí tenemos la gran afirmación. Él decía que los peces estaban ahí, que nacían del lodo y que en algún momento, pasada la juventud, pues se abrían y de su interior emergía un ser humano. Era una cuestión casi alegórica. Es un poco Transformers. Totalmente, y que no tiene ninguna evidencia científica, pero este concepto de somos un animal más iba teniendo ahí sus vueltas.
Pero no caló mucho, ¿eh? No caló tanto como debería. Y pasa una cosa, que es que sabemos que cuando recurrimos a la Biblia es etimológica y realmente un conjunto de libros, no es un solo libro. No. Y tenemos todo tipo de estilos dentro. Hay gente que dice que es una biblioteca, algunos de los fragmentos son mitológicos prácticamente, leyendas, como el Génesis, el origen del cosmos, el origen del hombre, y otros son mucho más históricos. Independientemente de su rigor histórico, lo intentan, por ejemplo, los evangelios. Entre uno y otro hay de todo. Así que, ¿qué hay que tomar de forma literal y qué no? Porque sabemos que si tomamos como referencia la Biblia, el origen del hombre, está muy claro, ¿no? Está clarísimo. Lo crea Dios a su imagen y semejanza, le dice, nombra a los animales incluso, ya lo pone ahí con un estatus superior. Bueno, espera, crea al hombre a su imagen y semejanza al hombre. Y a la mujer la crea de la costillita, ¿no? Que os sobraba, ¿no? Esto es un tema que es súper interesante. Claro. Insisto, ya lo dije la semana pasada, como ateo, a mí me interesa mucho la historia de las religiones. Sí, a mí también. Y hay algunos textos que no son de los canónicos, por ejemplo, textos más judíos que cristianos, que hablan en el Génesis no del origen del hombre y luego de la mujer, sino de un ser que está unido por las espaldas, que tiene los dos sexos y que es partido pues a través de las costillas. Entonces, ahí tenemos muchas interpretaciones, por supuesto, algunos que dan preeminencia al hombre, y podríamos hablar de otros de los grandes problemas que se han acarreado con la visión de la religión, pero hay más. Y ¿qué ocurre? Que a razón de la ciencia, a raíz de la ciencia, bajo su luz, ya sabemos que el Génesis tiene grandes problemas. Me dirán, bueno, que esto es una cosa que ocurrió mucho incluso en el juicio del mono en Estados Unidos, cuando se intentó defender la evolución sobre el creacionismo, decían, ya, pero es alegórico. Cuando dicen un día o 7 días, no son estrictamente 7 días. Ya, pero hasta donde yo sé, lo que sí que está claro es que el día 2 va después del 1, ¿verdad? Y el día 3 después del 2. Y eso de primero los animales y ya luego sí eso, el sol, cuando la luz estaba por aquí, son detallitos que chocan. Pues resulta que dentro de todo esto, San Agustín dijo, habrá que empezar a desgranarlo y decir que es alegórico y que es literal. Y la respuesta fue fantástica. Dijo, mira, según nos convenga. Claro. Todo lo que choque con la razón o con tu fe va a ser alegórico. Ese es el criterio. Y todo lo que no, pues será literal. Y ya está. Y a partir de aquí dijeron, vale, tal vez el ser humano no fue creado exactamente así, o al menos no en este momento de esos 7 días, pero fue por encima de los animales. Eso no parecía chocar demasiado y lo arrastramos. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Quedó ahí y a partir de esos textos se interpretó la realidad, que es lo que a mí me parece que es más problemático. Sí, porque claro, a partir de ahí decidimos que efectivamente nosotros estábamos colocados en un nivel superior y que el resto eran animales que de alguna manera y casi todos servían para algo. Claro. Unos para comer, otros para acompañarnos, otros no. Por eso de ahí la pregunta a los oyentes, si tenéis mascotas, por ejemplo, me parece una referencia muy obvia, o si, yo qué sé, igual hay muchos oyentes que a esta hora, es verdad que ahora ya el proceso, por ejemplo, de las granjas está muchísimo más automatizado, pero es verdad que sigue habiendo algunas granjas en las que hay muchos ganaderos que se levantan a esta hora pues para alimentar, para lo que sea, a los animales. Oye, pues llamadnos y contadnos cuál es vuestro vínculo, cuál es vuestra relación, y si al estar perennemente con animales, que esto ocurre mucho, ya no los ves tan inferiores como los que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a estar con animales todo el rato. Está claro que si tienes una influencia directa, bebes empíricamente de la realidad, ¿no? Estás viendo al animal, cómo se comporta, tienes ahí una influencia que no es solo la cultural, lo que te han contado que debe ser, te formas tus opiniones, y que del mismo modo que dentro de nuestra tradición judio-cristiana y de origen grecolatino tenemos estos sesgos que decíamos, no lo tienen otras culturas que puede que no entiendan la realidad mucho mejor que nosotros, y habrá muchas cosas que están pues equivocados al respecto, pero que sí nos entienden como parte de un ciclo muchísimo más homogéneo, un animal más, sin grandes diferencias. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que llega la evolución. Llega la evolución darwiniana, ya hemos dicho que estaba por ahí. Y aquí es donde sí que empieza todo. Hay un término que me gusta mucho y es la gran humillación. Sí, es un poco. Los historiadores de la ciencia hablan de hecho de tres grandes humillaciones que nos resitúan, según cómo nos definimos. La primera es que creíamos que la Tierra era el centro del universo. Y llega Copérnico, finales del siglo V, principios del siglo VI, y dice, no, va a ser que no. Estamos por ahí, estamos... Tampoco lo tuvo fácil Copérnico. Hombre,
fue complicado, eso es para otro día, pero sí que dice, como mínimo el Sol ya está más en el centro. Y ahora sabemos que no solo el Sol está en el centro, sino que nosotros estamos en un extremo de nuestra galaxia. Y la galaxia está en un extremo del universo y que no parecemos tan relevantes. La primera gran humillación. La segunda llegó en 1859, cuando Darwin dice, no solamente evolucionamos, que esto ya se sabía, sino que tengo un montón de evidencias de haber dado la vuelta alrededor del mundo de cómo hemos llegado a convertirnos en lo que somos. La selección natural propone el mecanismo. Sobreviven, y esto es clave, los más adaptados, no necesariamente los más fuertes. Sí, que es lo que nos hacían estudiar a muchos de niños, no sé, Pardas, y tú también, ¿no? Las jirafas, por ejemplo. Claro, pero estirando el cuello. Claro, te quedaba un poco resonando en la cabeza eso que estaba diciendo Ignacio de, no, aquí sobreviven los más fuertes, así que tal. Es como, no, hombre, los más fuertes no necesariamente. La meritocracia, Claro, era ya ahí, desde pequeños. Te diré que, de hecho, hubo beef entre Marx y Engels y Darwin, porque como fueron contemporáneos, leyeron esto, incluso tenía Darwin le mandó Marx una edición firmada del Capital, y le comentaba un poco eso, decía, vamos a ver qué tipo de discursos está reforzando. Claro. Entonces, me parece muy interesante porque en la época ya hubo un rechazo frontal y hubo todas estas críticas de cómo puede ser que vengamos del mono, no somos uno más. Primero, porque estaba confrontando con toda esa tendencia histórica, y segundo, porque en general está feo eso de decirte que tu madre o tu abuela o quien fuera, pero uno de tus antepasados era un mono. Claro. Se veía muy mal. Aparte que es muy difícil de comprender. Hombre, muchísimo. Cuando llevas tantos años reaprendiendo a través de la costilla de Adán, claro. Y claro, que de repente te digan, porque eso ocurre también en los colegios muchas veces, cuando tú estás en un colegio religioso y de alguna manera te explican las dos cosas en paralelo, no entiendes muy bien a ciertas edades qué es lo que tienes que creer, porque vale, desciendo del mono, pero entonces Adán era un mono. O vengo de un bloque de barro. Claro, o sea, ¿en qué quedamos? Es muy complejo también, porque cuando nos hacemos adultos son reflexiones que son complicadas de comprender, precisamente lo que decías pero si descendemos del mono, ¿es que mi tatarabuela era un mono? ¿O cómo es esto de la evolución? La evolución es complicadísima. Muy complicada de entender. No podemos criticar a aquellos que no la creen y punto, porque pueden tener muchos motivos. Están equivocados, diría yo, pero pueden estar equivocados, claro, pueden estar equivocados con buena fe. Puede ser que no han dado con la explicación. Mucha gente cree en la evolución sin tener la evidencia que la ciencia ha aportado, solo porque se ha repetido. Y esto que decía la Parda es muy interesante, de un bloque de barro, esa explicación cosmogónica de la religión, porque hay un personaje que hace una referencia directa a esa explicación frente a la de los monos. Huxley, que era el bulldog de Darwin, era uno de sus grandísimos defensores, tenía mala leche y por eso el nombre, decidió enfrentarse a Richard Owen. Richard Owen, aparte de ser uno de los padres de la paleontología, de los que pusieron nombres a un montón de dinosaurios y de haber estado ahí durante mucho tiempo en el British Museum, en el Museo de Historia Natural de Londres, que no son lo mismo, estaba ahí la silueta, analizó un gorila allí en Londres durante la época victoriana y dijo, he encontrado la diferencia, volvemos a aquel tema, ¿no?, de inicial, entre el gorila y el ser humano. Está en su cerebro. Más allá de los músculos, son los mismos músculos con otras proporciones, los huesos también, todos tenemos hígado, sangramos, los órganos, ¿no? Claro. Pero en el cerebro encontró lo que llamó el hipocampo menor. Y llegó Huxley con esa visión evolutiva. Dijo, vamos a probarlo. Él además, incluso en aquella época, se consideraba agnóstico, que ya es difícil, estaba en la época victoriana es complicado. Desmarcando y mostrando Mucho. ahí qué es lo que opinaba. Y dijo, oye, que yo acabo de hacer lo mismo, he diseccionado también el gorila y no hay nada de lo que me estás diciendo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, fue una pelea de esas, de la historia de la academia, de las universidades, que fue sangrienta. Huxley demostró que la mitad del trabajo de Owen, por mucho que fuera relevante, era plagio. No se recuperó de aquella. Y dijo que no le parecía mucho peor ser hijo de un mono que hijo de un bloque de barro. Claro. Y esto es lo que decíamos, que en realidad si nos ponemos las dos pueden sonar un poquito mal. Sí, quedan un poco feas las dos, pero en realidad somos hijos de los monos. Claro, este es el tema, de alguna manera lo somos, y de ahí nace también otra de las cuestiones que no solemos entender de la evolución. ¿Cómo ocurre ese paso? Porque, de acuerdo, mi madre era un ser humano, era un Homo sapiens, y mi abuela, y la abuela de mi abuela, y la abuela de mi abuela, de mi abuela, de mi abuela, pero en algún momento una de ellas tuvo que ser otra cosa distinta. Eso significa que hubo en algún momento un primer ser humano, un primer Homo sapiens. Claro, ahí está lo complejo. Ojo,
y que, por definición, si fue el primero, nació de algo que no era su misma especie. Y ahí nos empieza a petar el cerebro. La evolución son cambios graduales, muy pequeñitos y muy difusos. Es más, la definición de qué es una especie y qué no lo es muy compleja. Ya. Hacerlo históricamente y trazar esa frontera es imposible. Y tenemos problemas definiendo especie, como decíamos. El nominalismo dice, como perspectiva filosófica, que solo son nombres que ponemos y que nos ayudan a trabajar. Pero en realidad hay muchos matices. hay muchos. Yo creo que siempre que hacemos esta reflexión de la evolución de manera tan paulatina, de que vamos transformándonos y adaptándonos de manera muy, muy, muy pequeñita, siempre pienso que esto no deja de ser eso que llevan tantos años diciendo de vamos a perder el dedo meñique, o vamos a tener los dedos más gordos porque ahora utilizamos el móvil. Entonces, dentro de unas generaciones es un poco esto, en verdad. La idea es esa, la que está de base, pero es otro de esos ejemplos de evolución que se cuenta mal, porque efectivamente vemos noticias, incluso artículos científicos de divulgación, no serios, en los que dice, así será el ser humano dentro de 50 años. Y le vemos con la espalda encorvada por las pantallas, con los dedos en garfio para el teclado, la piel blanquecina de no salir. A ver, sabemos precisamente, porque conocemos el mecanismo que hay detrás de la evolución a través de esos estudios originales de Darwin y todo lo que se ha hecho después, que los caracteres adquiridos no se heredan. Me explico. Que si yo me voy ahora mismo al gimnasio y entreno mucho, como un cambio cultural que puedo implementar en mi vida... Bueno, de eso hablamos muchísimo ayer, Ignacio, que ayer tuvimos aquí en la madrugada a Miguel Ayuso Directo al Paladar y estuvimos hablando de las bebidas sin alcohol y es alucinante el cambio que ha habido, los porcentajes de ventas de consumo de bebidas sin alcohol por lo que la gente se cuida, o sea que en realidad es un ejemplo muy bien traído. La mala noticia es que nuestros hijos no van a nacer directamente más sanos o más cachas por ir al gimnasio. Como cuando te operan la nariz, ¿no? Que todas estas que se operan, y todos estos que se operan la nariz y luego tienen un hijo y claro. Ahí es verdad, fue una influencer, ¿no? Una influencer que se hizo viral por eso, que fue buenísima, que se operó y decía, mira qué suerte, le estoy dejando esto a mis hijos. Pues no, amiga, no. Pues del mismo modo no vamos a nacer con la espalda más encorvada por el teclado. Y el otro argumento es que si es más funcional, no deberíamos expresarlo. Sí, pero no hay un mecanismo de selección. No decimos que las personas que tienen los dedos más cortos en los pies se reproducen más y tienen más hijos, con lo que pasa en su material genético. Eso se ha suavizado muchísimo, por suerte, gracias a la medicina. Sí. El hecho de que sobrevivimos a pesar de tener algunas, voy a decirlo incluso así, deformidades que en la naturaleza, claro, no nos permitirían existir, y ahí estamos. Yo, por ejemplo, tengo escoliosis. No sé qué problemas me habría acarreado eso por ahí adelante, pero gente que directamente no ve 3 en un burro, o personas que tienen celiaquía, a ver cómo se alimentan de granos en ese entorno. Así que vemos esa situación en la cual la evolución se explica una y otra vez bastante mal. Es más, tenemos un ejemplo, he cogido un audio, un fragmento de Futurama, porque ahí tocan otro de esos grandes temas. A ver, porque si vamos a hablar de Futurama, yo creo que... Bender, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tú sabes de dónde venimos o de dónde vienes tú como robot, Bender? Pues no lo sé, pero seguro que lo contó Futurama. Hombre, Futurama lo contó casi todo. ¿Por qué no han encontrado el eslabón perdido entre los humanos de hoy y los antiguos simios? Sí, ha sido encontrado. Se llama Homo erectus. Justo lo que quería decir. Nadie ha encontrado el eslabón perdido entre los simios y el Homo erectus. Sí, ha sido encontrado. Se llama Homo habilis. Ajá, pero nadie ha encontrado el eslabón perdido entre los simios y el llamado Homo habilis. Sí, ha sido encontrado. Se llama Australopithecus africanus. Ajá, ya le he pillado. Está bien, pero ¿dónde está el eslabón perdido entre los simios y ese Darwinius Masillae? Contésteme a eso, profesor. De acuerdo, lo admito, ese eslabón perdido sigue perdido, pero que no haya sido encontrado no quiere decir que no exista. ¡Pamplinas! Las cosas no existen solo porque uno crea en ellas. Uf, ¿cuánto, aquí, Bender? ¿Cuántos temas tratados en menos de un minuto? Sí, es una obra maestra esto. ¿Qué pasa ahí entonces, el eslabón perdido, eso de lo que tanto se ha hablado? ¿Qué es eso? Pues el eslabón perdido es uno de esos ejemplos que se ha utilizado para decir la evolución se tiene que equivocar porque no lo conocemos. Lo que está diciendo aquí este profesor orangután de Futurama, no como insulto, es que es literalmente un orangután en la serie, ¿no? Y la respuesta es que, claro, podemos buscar tantos eslabones perdidos como queramos en el medio, pero el registro fósil es limitado. Tenemos una pequeñísima parte que se ha podido conservar de todo aquello. Y sin embargo, la evolución precisamente se apoya en la idea de que
a pesar de lo limitado que es el registro fósil, vemos cambios muy graduales en las especies. Podemos ver cómo va cambiando prácticamente cada uno de sus aspectos. Y en el caso del ser humano tenemos un buen registro fósil, donde tenemos todas estas especies, Homo habilis, Homo erectus, donde poco a poco vamos viendo cómo pues, nos ponemos erguidos, cómo se recolocan algunas de las estructuras de nuestro esqueleto, de nuestra osamenta, para permitir eso, para permitir partos de seres más cabezones, ese es otro de los temas. Y tenemos buenos ejemplos. Así que eso como primer argumento. ¿De qué somos? Pues somos el final, que no quiere decir que sea algo mejor o una progresión necesaria, sino pues, el final de una historia que no sabemos a dónde va o si va a algún sitio. Y por otro lado, que estamos realmente emparentados con los chimpancés y los bonobos. Que esto es, por supuesto, pues otra de las críticas. Gente que dice, puede que vengamos de otras especies humanas, de otros homininos, que se llama, pero no necesariamente de los chimpancés. Resulta que además este año se le ha dado el premio Princesa de Asturias a una persona, una investigadora llamada Mary Claire King, que aunque ha hecho contribuciones fundamentales a comprender la genética del cáncer de mama y que ha cambiado muchísimo cómo se trata, sus primeros trabajos eran en esto, eran analizando nuestra genética y comparándola con chimpancés y bonobos. Y fue la persona que acuñó aquello de que el 98% de nuestro ADN es idéntico al de los chimpancés. Esto es una buena prueba también. Sí, y esto, volviendo a unirlo con lo de estar cerca de los animales, si en alguna ocasión tienes cualquier mono, pero un chimpancé especialmente cerca y lo miras a los ojos, hay una sensación que es difícil de describir, pero creo que puede tener mucho que ver con esto, poniéndome ya un poco casi emocional y poco científica. A ti te moló el planeta de los simios, No, pero hablo más de cuando vas a alguna... Intentemos pensar en reserva natural más que en zoológico y ves a un chimpancé y lo miras. Hay algo que... Es como una persona, dilo. Hay algo que... Sí, es que lo entiendes. O sea, como que entiendes que hay algo. Que tú miras a otro animal. O sea, yo miro a un ratón a los ojos o a una gallina. Te cuesta más. Y no veo que me esté entendiendo igual, ¿vale? Es que no te está entendiendo igual. Si miras a una gallina mucho rato lo puedes hipnotizar, ¿eh? Hay gente que se dedica a eso. Eso dicen. Es más, voy a decir que yo lo he hecho. Esto es historia para otro momento. ¿Hipnotizas gallinas tú? Yo una vez hipnoticé un pollo. Esto es una historia igual para otro momento. Tenemos tiempo, Ignacio. Pero yo creo para esto tiempo. Tiempos locos de estudiante de medicina y por el motivo que fuera en mi piso de estudiantes apareció un pollito. Y yo sabía esto, así que decidí ponerlo a prueba. Si tú coges al pollo, y esto de verdad... que viene el pollo. Totalmente en contra del maltrato animal, con el tiempo incluso me he posicionado más en contra de la explotación animal en granjas y demás, pero claro, yo era joven y alocado. Cogí el pollo, esto que hace cualquier estudiante. Bueno, era pura ciencia, otro Ignacio. pollo. Cogí la cabeza del animalillo, la puse sobre un papel, mirando el papel a ras de folio, y le dibujé una línea del pico hacia adelante, una línea recta. Y no se sabe exactamente por qué, pero su cerebro, procesando esta información visual, colapsa un poco y en ese momento se queda, pues lo que decía la parda, hipnotizado. ¿En serio? Lo puedes mover, ¿tú sabes esto que hacen compensando el giro? ¿La sabes? Que la cabeza queda estática, como si fuera un giroscopio. Pues lo pierden por completo. Es algo muy extraño porque no solemos ver a las aves así, pero se mueven ya como un bloque, lo puedes dejar de lado en el suelo y durante un ratito se queda... Dijiste, cuando te despiertes serás una gallina. Exacto. Y funcionó, efectivamente. Y funcionó. Bueno, no sé cómo hemos llegado a las gallinas, veníamos de los monos, vale, que cuando miras a un chimpancé es otra sensación. Te diré que decías, es casi como si fuera una persona, es que es una persona. Claro, es que es el 98% del genoma, sí, 98%. Es una barbaridad. Y aparte, hay una cosa que se llama la teoría de la mente, hablaremos más de ello en otros programas, porque tendremos que hablar también de cómo pensamos, de quién somos, pero la teoría de la mente viene a decir que nosotros proyectamos en otros individuos las mismas cosas que ocurren en nuestra cabeza, asumimos que hay alguien al volante, que no son zombies. Que es mucho asumir muchas veces, pero exacto, y de hecho nos cuesta proyectarlo en aquello que es más distinto de nosotros, y es motivo del racismo históricamente, y por supuesto motivo también del especismo, de considerar que los ratones pues no piensan, o que yo sé que lo sabes, yo sé que lo tienes claro, pero es verdad que nos cuesta más. En el caso de los chimpancés es difícil negarlo. Sí. Es muy difícil. Y ya no solo la mirada, sino su gestualidad, cómo mueven las manos, cómo reaccionan ante determinadas cuestiones. Sin embargo, todavía se niega, y es interesante plantearlo, porque el 98% del genoma tiene truco. Hay muchas cosas de cómo funciona nuestro cuerpo que son comunes al resto de vertebrados. O sea, si tengo que... En general. Claro, que funcione un corazón, que funcione unos pulmones. Nuestra cognición y nuestra cultura se expresa de forma increíble y hacemos grandes ciudades, catedrales, poemas históricos, de todo, pero
funcionamos porque tenemos un cuerpo bastante parecido al del bueno, resto de y eso organismos. tú que eres médico de medicina, con el tema de los trasplantes, se demuestra sí o sí. Claro, que ahí hay muchísimas cosas en común. Si nos podemos poner, por ejemplo, parte del hígado de un cerdo, eso es muy interesante. Así que hay muchas cosas en común. Y hay dos diferencias, porque la gente dirá, no sé por qué llevan aquí 20 y pico minutos hablando de diferencias entre el ser humano y los animales, porque la cultura está ahí, ¿no? Y la cultura también está presente en muchos animales. Sabemos que Es que hasta tenemos cosas en común con la mosca de la fruta, ¿no? La mosca de la fruta es muy interesante, porque hablas con los investigadores que dedican toda su vida a estudiar una mosca aparentemente sin ningún sentido y te hablan de rasgos de la conducta, de la personalidad casi, que te llaman la atención. Te dicen, no, es que hay algunas que son más agresivas que otras, hay algunas que casi parece que tienen celos, que evidentemente ese casi parece que es porque saben que no deberíamos atribuir eso, porque son bastante distintas a nosotros. Incluso si tienen emociones, serán unas emociones diferentes. De otro contexto. Pero vemos eso que decía, que hay diferencias, por supuesto. Somos más altos que otros animales, más bajos que otros, somos más fuertes que algunos, más débiles que otros, somos distintos. La cuestión es que no buscamos una diferencia cualquiera. Esto no es buscar 7 diferencias y decir, tiene los ojos de otro color. Es diferencias cualitativas, cosas que realmente son relevantes para nuestra definición y que no son solamente una cuestión de cantidad. Podríamos decir que somos más inteligentes que el resto de animales y aunque hay algunas discusiones al respecto, te lo puedo comprar, pero es que incluso comprándotelo, digo, no es algo totalmente distinto, solo somos más, pero no somos totalmente distintos. Claro, no es que ellos no lo sean y nosotros lo seamos muchísimo. Buscamos algo que tengamos nosotros que no tenga ninguno más. Y aquí aprovechamos, insistimos, porque si los oyentes lo conocen, nos lo cuentan, ganamos un Nobel en algún momento compartido. ¿Te imaginas un Nobel compartido? Hombre, yo lo prometo, no es muchísimo dinero, pero es dinero. Pero es interesante lo que estabas diciendo del racismo, porque efectivamente, claro, si nos cuesta entender que un chimpancé se parece a nosotros y empatizar con un chimpancé, para cuanto más con esa gallina o con ese pobre pollo de tu piso de estudiantes, pero también nos ocurre entre humanos. Nos ocurre constantemente, por lo que digo, que es, fíjate, Peter Singer, que es un filósofo utilitarista, plantea que la ética y la moral se han ido ampliando. Al principio era una cosa que solamente ejercíamos sobre aquellas personas que eran idénticas a nosotros, nuestra familia, luego sobre los poblados, sobre la gente de nuestra misma etnia, aunque fueran totalmente desconocidos, y en un momento dado, por suerte, luchamos contra el racismo y ampliamos ese círculo y comprendimos que eran personas con los mismos derechos que teníamos que actuar en función. Y él plantea que ahora toca a los animales, ¿no? Es el siguiente gran reto. Pero esto nos ha atravesado constantemente. Es decir, no son idénticos, así que no voy a presumir, asumir demasiadas cosas sobre cómo funcionan. Y es un tema que es recurrente en la literatura. Tenemos ese gran ejemplo, por ejemplo, del Mercader de Venecia. Sí, para hablar lo que no nos distingue a unos de otros, pues tenemos eso, el Mercader de Venecia. Creo. Se ha reído de mis pérdidas y burlado de mis ganancias. Ha insultado a mi raza. Hundido mis negocios, enfriado a mis amigos e inflamado a mis enemigos. ¿Y cuál es su razón? ¡Que soy judío! ¿No tenemos ojos los judíos? ¿No tenemos manos? ¿Órganos? ¿Dimensiones? ¿Sentidos? ¿Afectos? ¿Pasiones? ¿No comemos lo mismo? ¿No nos hieren las mismas armas? ¿No sufrimos las mismas dolencias y nos curan los mismos remedios? ¿No sufrimos en invierno y en verano el mismo frío y el mismo calor que los cristianos? ¿Y si nos pincháis, no sangramos? ¿Si nos hacéis cosquillas, no reímos? ¿Si nos envenenáis, no perecemos? ¿Y si nos ofendéis, no vamos a vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, también en eso lo seremos. Y este era Shakespeare, claro. Exacto. El que hacía toda esta reflexión. O sea, esto no es algo tan actual ni tampoco tan lejano. Está en una línea temporal interesante para hacer toda esta reflexión, ¿no, Ignacio? Que es especialmente actual, por desgracia, porque estamos escuchando en boca de Shylock, de un judío, de un mercader de Venecia en concreto, que el racismo está mal, y estamos de acuerdo, y precisamente por eso lo traemos, porque los genocidios están mal, punto, y es lo que hay que defender. Que sea el caso de los judíos, que por supuesto han tenido una historia muy difícil y llena de este tipo de ejemplos, o actualmente en Gaza, que se está ejerciendo esa violencia racial contra el colectivo palestino. Sí, desde luego. Bueno, efectivamente todo está contado, parece, y parece que de un momento a otro volvemos sobre nuestros pasos y volvemos sobre nuestros pasos, y esto es bastante cansino en el ser humano. Espero que los animales para esto sean un poquito más listos y aprendan
Aprenden. Los animales aprenden, pero los animales también muestran algunos rasgos de discriminación. Aquí podríamos decir que aunque nosotros nos guiamos por aspectos externos, y como puede ser pues el color de la piel, que mala idea, ya hemos insistido y no dejaremos de insistir, los animales puede que no tengan esas diferencias dentro de su especie, pero pueden tener otras, y sabemos casos de ballenas rescatadas o de orcas rescatadas de algunas zonas que... Espera, Ignacio, perdóname, que tenemos que hacer... Es que estaba aquí con las ballenas y que viene la ballena, que viene la ballena. Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Aquí estamos preguntándonos si nos parecemos más a los animales de lo que nosotros en un principio creeríamos. 900-100-800 es el teléfono en el que os invitamos a participar también esta madrugada, que estáis tímidos hoy. Esteban Gómez a través de YouTube ha escrito: recogí a un perrito abandonado y la verdad que me cambió la vida. Es estar pendiente de él, pero sinceramente son capaces de dar mucho más cariño que algunos humanos. Esta es una reflexión clásica de adoptar un animal, ¿no? Es cierto, porque hay humanos de todo tipo, animales de todo tipo, y hay humanos que no merecen mucho cariño, sinceramente. Y hay humanos como Esteban que hace ese gesto hermoso de recoger a un perrito abandonado. Y luego hay otros humanos que lo que hacen es decirnos cada noche pues qué tiempo vamos a tener, que es algo que nos preocupa en realidad muchísimo a todos. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, una jornada tranquila en gran parte del país, la que tenemos por delante, y solamente habrá algún chubasco, básicamente hasta mediodía, entre la costa de Tarragona y la de Castellón. También algunas nubes que irán a más en el Cantábrico, especialmente esta tarde, así como esta mañana en Galicia. En general, hoy va a hacer más calor otra vez que ayer, aunque no hablaremos de valores desorbitados de temperatura. Y justamente estos calores que se dan en esta época del año, ligada a mucho tráfico, muchas vacaciones, mucha gente al volante, pues también se tiene que tener en cuenta a la hora de los viajes y a la hora del mantenimiento del coche o de los vehículos. Son muchas las carreteras en las que estos últimos días, con estos calores, se ven coches o camiones averiados o que se han quedado sin batería. Exactamente cómo afecta el calor y también el frío a esas baterías. Veremos que tanto si el coche es de combustión como si es híbrido o si es eléctrico, siempre tiene un mejor rendimiento a temperaturas algo más bajas, temperaturas un poquito más estándares. Por encima de 40 grados podemos decir que esas baterías, sean del coche que sea, sufren. Y también veremos la temperatura perfecta para conducir, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de mantenimiento del coche. Vale, Luismi, pues muchas gracias. Oye, Ignacio, esto que estaba planteando Luismi, lo del coche, me ha hecho pensar, hombre, hay un rasgo, por ejemplo, que nos diferencia esa pregunta que hacías tú antes, y es que no sé si hay animales que conducen, pero lo que sí que sé es que yo sepa, no hay animales que hayan creado un coche. No hay animales que hayan creado un coche. Bueno, ¿no? Nosotros como animal, punto. Y es el único caso. Y es una de esas características que podríamos resaltar. No tenemos una tecnología compleja, en caso de otros animales, pero ¿hay animales con tecnología? Que esta es otra pregunta más banal. Igual es una ramita que utilizan para algo en concreto o pues, un proceso. Los procesos también son técnica, ¿no? Tal vez no tanto tecnología. Y la respuesta es que sí. El típico caso de los chimpancés con la hebra que introducen en el hormiguero y extraen las hormigas, podemos pensar que es algo instintivo y que no requiere mucho aprendizaje. Bueno. Pero sí que lo requiere, tiene que enseñárselo a alguien. Sabemos que los animales en general tienen una serie de comportamientos que aprenden de sus progenitores, que tienen que existir muchas veces esa enseñanza. No siempre, hay instinto, evidentemente, pero que necesitan muchas veces aprender, y ahí hablamos de cultura en un sentido amplio. No es la alta cultura, eso que confundimos con la ópera, con el arte pictórico. Sí, que no hace falta que el chimpancé escuche la Traviata. Exacto, ¿no? La cultura es también hacer un cocido, en nuestro caso, o pues ponernos una bata por las mañanas porque hace frío, o decir buenos días. Eso también es cultura. Claro. Y en el caso de los chimpancés pasa algo similar. Sus comportamientos, sus movimientos van en esta línea. Poníamos antes el ejemplo de las ballenas, que nos quedó ahí a medias, que es también un caso donde vemos cultura, suficiente cultura para que no sea a través de los rasgos externos, pero sí que haya una discriminación entre ellas, que haya bullying. ¿Pero qué les pasa? Pues mira, ballenas en concepto amplio, en concreto hablamos de las orcas, que están más cerca de los delfines, pues ha habido casos en los cuales se rescata una, se mete en un acuario porque no hay posibilidad de reinsertarla en la naturaleza, y como no pertenece a la misma cultura que aquellas que están en el acuario, recibe ataques. ¡Ay, pobre Porque orca! Los sonidos no son los mismos, sabemos que vocalizan distinto, sabemos que incluso los gatos vocalizan distinto según el país y que intentan imitar
imitar el habla humana. En este caso, las orcas no imitan el habla humana, pero hay variantes, podemos decir incluso dialectales, luego entraremos en el tema de la palabra, de cómo se habla, pero que están ahí. Y te diré una cosa, porque antes decía que nosotros a veces utilizamos esa aproximación de asumir que es distinta a una persona por su aspecto externo, sí, pero ya que sacamos el tema de que el 98% de nuestro ADN es idéntico al de los chimpancés, hay otro dato con el que la gente se suele sorprender, y es que podemos pensar que nuestro ADN es también relativamente distinto al de una persona de Tokio o al de alguien de Moscú o al de una persona de Nigeria. Y la realidad es que existe más diversidad genética del Sáhara para abajo, de esa parte de África que es la mitad inferior, entre cualquiera de las comunidades que hay, que entre cualquier otro grupo de personas que cojamos del resto del mundo. Hay más diferencia genética ahí que entre Japón y España o Estados Unidos e Italia. Y ese es el motivo por el que genéticamente no se habla de razas, se habla de la humanidad y de variantes que a veces se presentan con el color de la piel y otras veces en muchísimos rasgos internos de los que no somos conscientes. No, para nada. En la forma del hígado, del esternón, de mil cuestiones, pero a fin de cuentas pues todos sangramos si nos pinchan, que es lo que comentaba, que es lo que decía el Mercader de Venecia. Entonces, ¿qué rasgos de verdad sí que son humanos, Ignacio? Para que los oyentes, yo que sé, digan, no, a ver, me ha quedado claro, entonces, que sí que hay cosas que nos distinguen como animales, pero humanos. Te voy a decir que yo creo que ninguna. Vale. Te he traído hasta aquí para decirte que ninguna. Que ninguna. Pero es que es un debate abierto. Habrá gente que te diga que sí. Partiré de que ideas tan básicas como somos el único animal racional, que parte de Aristóteles dándonos un sentido, incluso desarrollando una ética a partir de eso, no tienen mayor importancia. No. Vale. Hay muchos animales que parecen razonar, que incluso pueden pasar algunos test de inteligencia sencillos. Podríamos decir que somos los únicos inteligentes, tal vez no los únicos racionales, pero los únicos inteligentes propiamente dichos. Pues te diré que hay algunos animales que nos dan verdaderas lecciones en test de inteligencia, en concreto animales, no especies en conjunto, pero sí individuos. Vale. Por ejemplo, hay un caso que se hizo viral, podéis buscar el vídeo en internet, de un chimpancé joven que está resolviendo un problema ejecutivo, no ejecutivo de un negocio, sino ejecutivo de cómo relacionamos nuestra función cognitiva con el entorno para resolver problemas, y tiene que recordar dónde se esconden en una pantalla algunos números que le han enseñado de forma muy inmediata, números, siluetas, que ha visto durante apenas un instante. Lo resuelve a una velocidad en la que yo no soy consciente ni siquiera de qué tengo que hacer. O sea, va por delante de todos. Truco: que está entrenado para ello, por supuesto, y luego que posiblemente sea el chimpancé más listo del mundo. Claro, que a lo mejor si luego eso también si lo extrapolamos a los seres humanos, claro, ¿a quién cogemos? ¿Al más listo o al menos listo? Voy a decirlo así. Así que ahí tenemos una diversidad muy grande y que se solapa. La inteligencia no sería tampoco una, pero te voy a contar una que sí que me convence más, aunque no del todo, que es la anticipación temporal. Porque tú sabes que podemos viajar en el tiempo. Sí. Esto es un concepto que está muy metido en la psicología para bien, que es el viaje mental en el tiempo. Eso que es. Si bien nosotros no nos proyectamos en el futuro o en el pasado, podemos vivir en cierto modo. Ahí vivimos en los recuerdos de un verano mejor o uno peor que a veces nos atormenta, e intentamos pensar qué va a ocurrir mañana. A veces nos obsesionamos. Con la anticipación, sí. Ese es un grave problema psicológico. Buena parte de nuestra ansiedad viene de ahí, de lo que va a pasar y todavía no ha pasado. Todavía no he visto yo a un animal que piense tanto en el lunes que viene como yo cuando estoy en domingo o en sábado. Vale. Eso está claro, pero sí que hay estudios, son difíciles de comprobar porque es difícil estar dentro de la cabeza de un animal, pero que parecen medir indirectamente que sí hay comportamientos en algunos animales que indican que son capaces de recordar concreto cosas del pasado, episódicas, que se llaman memoria episódica, y proyectarlas en el futuro para tomar decisiones. Animales, pues por supuesto, grandes simios, van a estar ahí en casi todas las listas de individuos que hacen cosas similares a las nuestras, pero también cetáceos, los delfines, las orcas, y algo que nos llama más la atención, que es un pequeño pájaro que no tiene nombre popular en castellano, pero que científicamente es el Aphelocoma memoria. Y en concreto, memoria es que me lo he apuntado yo. Aphelocoma es el género y tiene algunas especies que han demostrado ser capaces de recordar dónde han guardado determinadas semillas, determinados alimentos en concreto en el pasado y que se comportan en función de ello en el futuro. Así que diríamos que eso de vivir en el futuro y en el pasado puede que lo hagamos más que nadie, pero no somos los únicos. Vale, o sea que, claro, esto trasciende un poco más de la típica reflexión que hacemos de, por ejemplo, uno tiene un perro. David Muñoz, buenos días. Buenos días. Tú tienes perro. Una perra muy grande. Una perra muy grande. Vale, ¿y tú crees que tu perra anticipa, yo qué sé, o sea, si tú te vas de casa
y no le dejas comida, ¿no piensa que no va a tener comida? No creo que llegue a esos extremos. Vale, pero no lo has hecho nunca, no entiendo. O sea, No, pero sí sabe, por ejemplo, dónde está la comida, claro. Sí, sabe dónde está la comida. ¿Y te la pide? Bueno, sí, claro que la pide. Ya. Es que efectivamente es muy difícil ver esa diferencia, pero no sé si en tu caso te ocurre, teniendo perro, ha habido seguro situaciones en las cuales dices, hay una cabeza aquí dentro, hay una mente, claro, y está pensando, no es una pura máquina, que esa idea que tenemos desde Descartes que son máquinas automáticas. Que funcionan y ya está. No lo es, ¿no, David? No, totalmente. No piensan, vamos, te sorprenderían. No, decías lo de la comida, no es que se vaya a la comida, es que va al plato de la comida y empieza a darle con la pata para... Eso es, claro, a eso me refería yo. Te está avisando de que ahí no hay algo, por lo tanto... De alguna manera, ¿no, Ignacio? Eso es razonar. Eso es razonar, efectivamente, eso es anticiparse un poco porque tú, de alguna manera ya tiene ahí integrado que a unas situaciones le siguen unas consecuencias. Eso es, sí. Y que esto no es nada distinto de cuando uno tiene niños pequeños y te dicen, establece rutinas, porque así sabe que después del baño tiene que dormir. Sí, es lo mismo, exactamente. Yo creo que aquellos que tenéis niños sabéis muy bien que no somos tan distintos a los animales, por muchos motivos. Y esto es cierto, y del mismo modo que lo hemos visto nosotros, el oyente y todos los que no han llamado, pero también tienen mascota, lo saben los investigadores. Entonces, ¿por qué parece que algunos lo ignoran y te dicen que los animales no viven en el futuro? Porque es muy a corto plazo lo del plato. Están buscando cosas más dentro de unas semanas, unos meses, pero es que sabemos qué ocurre. Entonces, ahí se nos cae. Hay mucha investigación. Decías que no hay llamadas. Hay llamadas. Casimira, desde Madrid. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Casimira? ¿Qué te ha llamado la atención de todo esto que estamos comentando? Bueno, la verdad es que todo, pero para mí no sé cuánto tengo tiempo para hablar. Bueno, pues cuéntanos. Para mí todo es muchísimo más. Con ser todo complejo, por supuesto, sí, pero es muchísimo más simple que las complejidades mentales que nos montamos. Hay que partir, la gente que es atea, que yo la respeto, pero por muy ateos que seamos o que intentemos ser, siempre hay un principio, algo superior a lo humano conocido hasta hoy. Eso es Dios, ya está, no hay que complicarse más, porque por más que algo empezase de la nada, nada puede empezar. Siempre tiene que haber algo previo, y ese previo es superior porque el hombre no ha sabido hacerlo. Pues ya está, partiendo de ahí... Esa es tu creencia, Casimira, y tu idea. ¿Lo ves compatible o no con la evolución del mono en hombre? Absolutamente, ahí es donde yo lo veo muchísimo más sencillo que todo eso. Partiendo de que hay algo original que es superior al hombre, que se le puede llamar Dios o como se quiera, sí, a partir de ahí las pruebas son evidentísimas de que efectivamente va todo por escalones, hasta llegar al ser humano actual. Ya. El problema es que se piensa que hay un salto absoluto, y no es así. Eso es una idea profundamente errónea de las religiones egocentristas que quieren colocar al hombre como el rey del universo y a la vez es el explotador y el expoliador mayor del universo que hay. El animal también es criatura de Dios para los creyentes, sí, y también merece respeto y protección. ¿Tienes animales tú, Casimira? Como un ser humano. Vamos a comparar a un animal muy inteligente, Casimira, con un humano loco o un humano bebé. Bueno, Casimira, perdóname, Casimira, es que te quería preguntar si tú tienes animales. Uy, es que oigo muy mal con este teléfono, además. Vale, no te preocupes. Tiene 3 perros y están ladrando. No, pues esa era la pregunta, que si tenías animales. 3 perros tienes ahí detrás contigo. Sí, tengo 3 perros y los adoro, pero me adoran ellos muchísimo más. Pero también he tenido gatos. Cuando era niña recuerdo que mi padre labraba en el campo con la burra, la adoraba. Claro. Para mí los animales son, por supuesto, en muchos aspectos son mejores que muchos humanos. Parte de la vida. Este salto evolutivo, que es donde hay muchísima ignorancia. No es correcto decir el hombre viene del mono, no va por ahí. El mono acaba en hombre, pero no el hombre retrocede a mono. Por eso no tenemos por qué avergonzarnos
de venir del mono, porque es como si uno se avergüenza de haber sido feto. Claro, Pues Casimira, muchísimas gracias por haber llamado. ¿Cómo nos vamos a acomplejar por venir del mono? Claro, Mira, esto es como lo de que fue antes el huevo o la gallina. Claro, que creo exacto. que acabamos en esto, ¿eh? Mira, no pensaba contarlo, pero además se lo he contado justo antes a Marta Centella. Mi hija dice siempre que si alguna vez llega a ser presidenta del gobierno, que ya tiene muy claro que puede suceder, ¿vale? Por Que eso supuesto. está genial. La primera ley es que los monos formen parte de nuestra vida cotidiana, porque a ella le perturba mucho que no podamos pues tener un mono en casa o que haya monos por el parque, ¿vale? Entonces Hay que normalizar el hay mono, que ¿no? normalizar el mono, ¿vale, Casimira? Lo digo porque, hombre, no venimos del mono. Al estilo Michael Jackson, en paz descanse, ¿no? Sí, un poco como, bueno, pues vamos a estar todos juntos y efectivamente venimos todos del mismo lugar con esos escalones, con eso que ya nos ha explicado también Ignacio. Juan Carlos, desde Badalona. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues bien, muy despejado porque me gusta el tema que estáis tratando. Qué bien, me alegro. Es un buen debate. Es un buen debate. ¿Cuál es tu...? No sé si decir tu posición o si crees de verdad tú que nos distinguimos tanto de los animales o que no hay tanta diferencia. No, a ver, las diferencias por supuesto que las hay. Y cuando se dice, claro, exponemos que hay un 98% de coincidencia en el ADN o en el genoma, ¿no? Bueno, ese 2% es tan importante como el 98% restante, ¿no? El que ya de alguna manera nos asemeja o nos sitúa casi en paralelo a muchos animales. Bien, pero yo es que me he acordado de una cosa que un profesor que teníamos de geografía e historia nos dijo una vez, ¿no? Hablando sobre esto, sobre los animales y la percepción que tenían los animales del entorno, ¿no? Y a partir de aquí vamos a la inteligencia posible, hipotética que tenían los animales. Entonces él dijo, mira, el animal, en este caso pongamos un perro, sí, es capaz de darse cuenta de lo que tiene en su entorno. Por ejemplo, es capaz de darse cuenta de un peligro, es capaz de darse cuenta de algo que le van a dar comida, sí, o es capaz de darse cuenta de que viene un incendio o una tormenta. O sea, por su capacidad de percepción y de desarrollo cognitivo, pues es capaz de darse cuenta. La diferencia con el humano sería que el humano se da cuenta de que se da cuenta. Eso, bien, esa es muy sí, buena. De hecho, quería acabar por ahí, fíjate. Sí, porque muy bien. Juan Carlos, nos has orientado sin querer con todo, que es mucho lo que había preparado Ignacio para esta madrugada. Es que hay dos características que Te ha todavía hecho no he spoiler, nombrado. ¿eh? Sí, ha hecho spoiler, me acaba Juan de reventar Carlos, el muy programa, bien. pero esto es lo que buscaba, por Sí. eso lo he dejado para el final, porque es la respuesta buena. Hablaremos también del lenguaje muy rapidito, Sí, pasaremos sí, porque sí. evidentemente ahí hay una diferencia que no Claro. hemos nombrado. Pero la autoconciencia, ese darse cuenta de que se da cuenta, es clave. Si no fuera por eso, lo que describías del animal dándose cuenta del entorno, simplemente percibiéndolo, es el alma sensitiva de Aristóteles que atribuía a los animales precisamente. Bueno, y de hecho eso, David que tiene perra lo sabrá mejor, pero ocurre, yo que sé, en un terremoto, en un incendio, los animales se dan cuenta antes que nosotros muchas veces. Sí, y en este caso no solamente que lo perciban, que es lo que estamos diciendo, sino que es consciente de que está pensando un individuo. En nuestro caso, no solamente pensamos, sino que puedo pensar en que estoy pensando, puedo hacer razonamientos sobre mi propio puedo lenguaje. abstraerme y de alguna manera tener esa autoconciencia de lo que estoy pensando. ¿Sabes? Porque estoy de acuerdo con que eso es súper importante y es de los últimos bastiones que nos quedan para decir que hay una diferencia cualitativa entre nosotros y animales. Pero resulta que hay estudios que intentan ver si los animales pueden tener esa autoconciencia. Claro. Es difícil saberlo si no, solo por su comportamiento en la naturaleza. Pero el test del espejo, sin ser perfecto, ha intentado hacer eso. ¿Qué es el test del espejo? Cuéntalo, Ignacio. Exacto, animales delante de un espejo y ponerles algo en su cuerpo que no sepan que tienen ahí. Por ejemplo, un punto pintado en la frente. Ellos no lo pueden ver directamente, no puedes darle la vuelta a los ojos para vértelo, pero si detectan en el espejo que hay un individuo con ese punto blanco en la cabeza, podemos saber si son capaces de reconocerse a sí mismos o no, e interpretar de una manera más de segundo grado esa información que reciben a través de los ojos. Si tocan el espejo o se enfadan o creen que es un individuo con un punto blanco, lo vamos a saber por su comportamiento. Claro. Pero si al verlo lo que hacen es tocarse la frente para buscar ese punto con las manos, ya nos está diciendo cosas. No es perfecto, pero lo han resuelto elefantes, lo han resuelto grandes simios, incluso, esto es una cosa muy inquietante, hace unos meses lo resolvió un robot.
¿Un robot? Un robot. Es verdad que estaba pensado un poco para eso, para poder afinar más su movimiento ante nuevas tareas, tomando como información, como referencia, lo que estaba ocurriendo en el espejo, lo que veía. Qué mal rollo me ha dado en eso, el espejo. Así que totalmente de acuerdo con el oyente, porque la autoconciencia es un buen caso de debate, pero como es de debate, que ya lo he dicho, es verdad que hay algunas afirmaciones que van en la otra dirección, que dicen los animales también podrían tener algo de esto. Juan Carlos, ¿tú tienes animales? He tenido perros, he tenido gatos, sí. ¿Y tienes hijos? Además, también. Claro, lo digo porque volviendo a lo de los niños, esto del espejo también ocurre cuando tienes un bebé. Hay un momento determinado en la evolución de un bebé a niño en el que se da cuenta que el que está en el espejo no es un niño que quiere jugar con él, sino que es él mismo. Y se autorreconoce. Y se autorreconoce. Y ese cambio es muy alucinante verlo en un niño. La pregunta sobre esto que nos podríamos hacer es si ese mono que tiene un punto blanco y se mira en el espejo, si realmente está reconociendo a un miembro de su especie con algo extraño que él no está acostumbrado a ver, o se está reconociendo a sí mismo. Claro. Hombre, si se toca la frente, ese es el tema. Si se toca la frente a sí mismo al ver esa imagen, está buscando el punto en él. Entonces es que se reconoce como posiblemente él. Claro, eso es lo que encontramos en este estudio y me parece que es un caso interesante. Muy interesante. Juan Carlos, gracias por estar ahí escuchando tan despierto y tan atento. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo, adiós. Oye, lo fundamental de todo esto es que lo que sería definitivo para que ese mono viera el punto blanco, se tocara, es que dijera, ¿qué me habéis puesto aquí en la frente? Claro. Pero claro, eso es el lenguaje, que es lo que nos falta, ¿no? Y el lenguaje es otro de esos ejemplos, la gente dirá, porque aquí yo me he encontrado peleas de los dos lados, me han cantado las 40, por considerar a los animales demasiado humanos y por considerarlos demasiado poco. Y eso va a pasar esta noche, no te preocupes. Va a pasar, sin duda. Yo estoy intentando hacerme eco de los estudios y ya digo que no veo una diferencia clara entre nosotros y ellos. Pero el lenguaje es un caso clave porque mucha gente considera que la comunicación es lo mismo que el lenguaje. Así que anda que no hay animales que se comunican. Claro. Pero es verdad incluso animales que se comunican con sus dueños, ¿no, David? Sí, totalmente. Totalmente, sin tener habla. Eso es así, claro. Justo sin tener habla. Existe una comunicación no verbal, no sintáctica, pero ahí está. La cuestión es que por el motivo que sea hemos definido el lenguaje de una manera más estricta. No queda claro si para podernos erigir como los únicos portadores del lenguaje o porque realmente hay una diferencia clave. Entonces, cuando vamos ahí, el lenguaje tiene que tener una semántica, un significado en sus palabras, tiene que tener una sintaxis, que es que ese significado puede cambiar según el orden, la estructura que tienen esas frases, pues una forma de pronunciarlo o de convertirlo en símbolos. Hay ahí una serie de características, pero es que sabemos que hay animales con aparentemente una semántica porque se comunican verbalmente y se comportan de una manera específica según esos sonidos, por ejemplo, perrillos de la pradera o monos verbet, que se indican de dónde viene el peligro. No solamente peligro como un grito abstracto, sino el peligro viene de la tierra, viene del aire, y por lo tanto, de alguna manera, como los peligros son limitados, no viene pues un banquero a intentarles vender una hipoteca, sino que es o un jaguar o un águila o una serpiente, pues tienen también ese significado. ¿Sabemos eso? Sabemos que las ballenas, por ejemplo, son un caso muy interesante y el año pasado algunos estudios encontraron que tenían incluso estructura, sintaxis en sus comunicaciones. O sea, que las ballenas están a puntito de salir al lafundeo. Yo creo que Nick tenía por ahí el lenguaje, no sé, sonido, lo que hacen las ballenas. Creo que estaba por ahí el sonido ese tan especial de las ballenas jorobadas, son estas, ¿no? Jorobadas, exacto. Son las más cantarinas de todas, las ballenas jorobadas dentro Ballena jodida le llaman a algunos así. Sí. También, pues las ballenas jorobadas tienen esa estructura, no queda claro si tiene semántica, si tiene significado cada uno de sus cantos, pero sí que está claro que tiene una estructura equiparable a la música. Esto lo han dicho los propios investigadores, la música tiene su gramática. Claro, que si pones este sonido, claro, y supongo que eso ahora con la evolución propia del ser humano, de la tecnología, será fácil, ¿no? Coger como fragmentos de las ballenas e ir comprobando si eso se repite. En la tercera fase. Es justo lo que estás diciendo. Y en esta investigación que salió hace poco vieron que se repetían algo parecido a palabras, estructuras cortas, luego frases, finalmente canciones completas, y que tenía una estructura interna que además comparte reglas con nuestros lenguajes. Sabemos que todos los lenguajes naturales que conocemos tienen una tendencia por la cual la palabra más frecuente del lenguaje aparece el doble en los textos que la segunda palabra más frecuente, que aparece pues 3 veces. Va así regulándose cada vez la mitad que el anterior. En este caso entre los chavales sería en plan. En plan, eso bro. es. A lo mejor
mejor, bro. Pues tienen su plan. Siguen esta ley de Zipf, es complicado pronunciar, ZIPF, si la gente lo quiere buscar. Y encontramos esa estructura, encontramos otras por las cuales las palabras, entre comillas, más largas tienen sílabas más cortas, que también ocurre con nosotros, pero sigue habiendo dos características que cuesta encontrar en animales. Y ¿cuáles las son? digo muy rápido. La recursividad, la capacidad de poder hablar de lo que estás hablando. Vale. Entramos en ese bucle. Sí. De aquí estamos en Si Amanece Nos Vamos hablando con Ignacio Crespo ahora mismo sobre cómo nos diferenciamos de los animales, ¿vale? Sí, exacto. Y si metemos además ahí, pues me ha dicho mi vecina que le ha dicho su primo que... Sí, me ha dicho Marta Centella que sus padres creen que Marte, que su perro les habla y que se apenan por no entender lo que dice. Pero es difícil saber si hay recursividad realmente si no sabemos qué dicen. Claro, así que ahí queda. Y luego el desplazamiento. El desplazamiento es esta idea que decíamos de vivir en el futuro. Pues hablar de cosas que no tenemos delante porque son del futuro o del pasado. O del pasado. Me ha gustado mucho, Ignacio Crespo, charlar contigo sobre los animales, sobre nuestra diferencia, y yo creo que al menos nos ha servido para ubicarnos un poquito, ¿vale? Que no somos para tanto. Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.